Buenos días, estudiantes, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Semana 21, día 1. ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Sabemos que en días anteriores indagaste sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También aprendiste por qué crecemos y que lo hacemos por etapas durante parte de nuestra vida. A veces rápido y otras lento. Además, leíste biografías e identificaste actividades saludables. En esta oportunidad aprenderás que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento y que hay límites de cuánto podemos crecer en cada etapa. Y nuestra meta de hoy es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. Bien, ahora vamos a empezar. Cuando averiguaste qué talla tenías a diferentes edades, te habrás dado cuenta de que los ritmos de tu crecimiento siempre han sido sorprendentes, porque a veces has crecido lentamente y otras muy rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste poco y el año pasado también? ¿A qué crees que se deba esto? Ahora responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué talla tienes en este momento? ¿Cuál es la talla de tu papá y la de tu mamá? Si tienes un hermano o hermana mayor, ¿cuánto mide? ¿Qué talla esperas tener en el futuro? Luego, completa este cuadro y recuerda que debes escribir en centímetros. Una vez que has completado el cuadro, responde la pregunta de investigación. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Entonces, responde con dos posibles respuestas. Recuerda, cada una de tus ideas debes de fundamentar. Luego, elabora un plan sencillo de investigación de la siguiente manera. Debes de hacer primero una lista de acciones que podrías realizar para responder la pregunta de investigación y posteriormente ordenar las acciones considerando qué harás primero, qué harás después. Y de este modo que al realizarlas puedas obtener ideas y la información que necesitas para responder dicha pregunta de investigación. Y también si necesitas algo, puede ser lectura, un video o una entrevista. Si has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos del autor o autora. También responde la pregunta, ¿qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del libro o artículo u otro texto que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado el libro o artículo? Entonces debes de tener en cuenta estos datos. Bien, lee el texto. Y lo primero que tienes que hacer es, ¿en qué etapa de la vida se crece más? Debes de analizar cada una de las preguntas. ¿En qué etapas se crece poco? ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayudan a crecer? ¿Por qué lo crees? ¿La nutrición es un factor del crecimiento? ¿Por qué? Entonces, lees el texto. La talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Por ello, consultan al pediatra de atención primaria y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de casos, las niñas y los niños son sanas y sanos. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más el tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcanza una talla mediana, alta o baja? ¿Cuánto pueden crecer las personas en cada periodo?
haremos un breve análisis sobre el crecimiento y observamos cada uno de los factores. El factor del crecimiento. Primero tenemos el crecimiento del feto. En este caso siempre depende del espacio disponible dentro del útero de la madre y también el tamaño de la madre. Y segundo, de la nutrición, es decir, de los nutrientes que la proporciona la madre a través del cordón umbilical. Entonces, su crecimiento depende muy poco de la herencia, es decir, de los padres. Posteriormente tenemos el crecimiento en la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida depende de la nutrición. Este es el principal factor para crecer. Y también podemos anotar otro factor, es el ritmo de maduración, es decir, la velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo cómo se presentó este proceso de maduración en la infancia de sus padres. Y siempre en esta etapa incluye progresivamente la presencia de una sustancia en el organismo que controla el ritmo del crecimiento, que lo denominamos hormona de crecimiento. Y también recordamos ahí las iniciales GH. Entonces, cuando observamos eso, estamos hablando de la hormona del crecimiento. Siguiente factor, tenemos el crecimiento en la segunda infancia. En este periodo, el principal factor del crecimiento es la herencia, es decir, el tamaño de nuestros padres. Pero también toma en cuenta el principal controlador del ritmo del crecimiento durante este periodo es la hormona del crecimiento, que es la que lo estimula. No obstante, otras muchas hormonas y la vitamina D contribuyen también a la regulación de este proceso. También el crecimiento en la pubertad. Y en esta etapa la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de talla y también de cuándo se inicia la pubertad. Sabemos que el crecimiento de la niña, o se observa en el gráfico adjunto, se puede ver cuándo empieza el estirón y con qué evento de la pubertad coincide. Ahí observamos la aparición del botón mamario a los 10 años y medio o puede ser a los 11 años. Se puede ver también que el estirón culminará 2 años después cuando se presente la menarquía, es decir, la primera menstruación. Además se observa que la niña puede seguir creciendo, pero serán solo de 4 a 11 centímetros. Muy bien. Y también un dato importante es que la mujer deja de crecer más o menos a los 17 años. El crecimiento del niño. El gráfico muestra cuando empieza la pubertad que coincide con el inicio del estirón. Esto ocurre casi 2 años después que las niñas. Se puede ver también cuando crecen los niños durante el estirón. El hombre deja de crecer más o menos a los 21 años. Ahora vamos a tener en cuenta la información sobre el autor. Jesús Pozo Román es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y profesor asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en otros 11 artículos relacionados con el
tema. Muy bien, ahí ya tenemos la información sobre el autor del texto. Ahora ya tienes algunas ideas más sobre el crecimiento. Cuándo se crece en cada periodo y cómo se relaciona con la herencia, la nutrición, las sustancias que lo estimulan, la maduración y mucho más. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Muy bien, ahora respondemos a la pregunta de investigación. Recuerda, debes de argumentar esa respuesta. Con la actividad has podido informarte sobre lo siguiente. Entonces aquí tenemos una conclusión sobre el crecimiento del feto, también sobre el crecimiento de la primera infancia, la segunda infancia y el crecimiento en la pubertad. Cuando hablamos del crecimiento del feto, recuerda que el crecimiento depende de la nutrición y el espacio en el vientre de la madre. La primera infancia depende de la nutrición con progresiva influencia de la herencia de nuestros padres y también la hormona del crecimiento. Y el crecimiento en la segunda infancia depende de la herencia de nuestros padres y también el control de la hormona de crecimiento, que ayuda a crecer también el ambiente y el espacio. Es decir, el crecimiento es lento, solo de 5 a 7 centímetros al año. El crecimiento de la pubertad depende fundamentalmente de la herencia de cada uno de nuestros padres, como también el control del crecimiento está dado por los esteroides sexuales y la hormona del crecimiento. En esta etapa, las niñas crecen entre 23 a 27 centímetros y los niños entre 25 a 30 centímetros. Muy bien, felicitaciones. Este aprendizaje te servirá para saber más acerca de ti mismo o de ti misma y de las personas de tu familia, comunidad y país. Con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los factores que permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer. Para ello, realiza lo siguiente. Debes de revisar tus anotaciones. También has recogido información con lo que ya tienes un referente que te permite saber, es decir, lo que diste la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué talla calculas que podrías tener cuando termines de crecer? Debes de anotar en el cuaderno, posteriormente reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente. Erika y Brian, la niña y el niño que conocimos la semana anterior, han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente, como se puede ver en la tabla de crecimiento. Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdales a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que has aprendido hoy, escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos. Entonces, recordamos cada uno de los factores y completamos. Bien, el texto que has leído en la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Es una adaptación que hemos elaborado para ti y a partir de un artículo escrito por un profesional de la salud. Lee al final del texto los datos del autor y en tu cuaderno registra en el cuadro como el siguiente. Muy bien, completa el cuadro. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo lo superaste? Entonces respondemos la pregunta. Bien, ahora sí, buen inicio de semana. Se cuidan.